C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles este martes. Bienvenidos a C7 Transparencia, usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, en radio y también en nuestra página web. Un tema interesante el de esta mañana. ¿Qué pasa si los gobiernos no son transparentes, si no publican información y si no responden sus solicitudes precisamente de información? Así que lo invito a que se quede con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco? Mayra, muy buenos días, muy contento de estar aquí otra vez esta semana contigo, nuestros invitados y por supuesto nuestro público que nos atiende cada martes. Efectivamente vamos a platicar cómo hacemos para que el gobierno cumpla y nos dé respuesta o publique la información. Y pues para eso tenemos a dos invitados de lujo en la primera parte del programa, que son secretarios relatores del propio Instituto de Transparencia. Es el maestro Otoniel Varas de Valdés, la maestra Mónica Vázquez, quienes nos van a platicar qué es lo que ocurre cuando el gobierno no contesta a las peticiones de los ciudadanos o no publica lo que debe publicar y cómo actúa el ITEI, qué tipo de revisión se hace allí y pues cómo en general el ciudadano puede sentirse garantizado en su derecho a conocer pues lo que el gobierno le tiene que dar, su información. Así es, bienvenidos a este espacio. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y recordarle a nuestro auditorio que las líneas telefónicas están a su disposición para que se comunique con nosotros al 3030-5307, 3030-5307. Pues vamos arrancando con una pregunta muy general que sería, yo soy ciudadano, le hice una solicitud al gobierno y el gobierno no me contestó o me contestó algo que yo no le pregunté. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguno de ustedes, Mónica, por favor, que nos puedas decir? Sí, como no, consejero, con mucho gusto. Cuando un ciudadano ejerce su derecho de acceso a la información, presenta una solicitud ante cualquier oficina de gobierno y le niega la información o le contesta de manera incompleta o incluso puede ser omiso en emitir una respuesta, pues existe un órgano garante, un órgano que garantiza que ese ejercicio de acceder a la información sea efectivo, que es a través del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y la ley que lo regula. Luego entonces puede presentar un escrito señalando sus datos generales, sobre todo es muy importante un correo donde pueda recibir notificaciones y va a señalar en ese escrito qué es lo que no está de acuerdo con la respuesta que le emite el ente de gobierno. Para mayor comodidad del ciudadano puede presentar el recurso en la misma oficina de gobierno donde le fue proporcionada la respuesta que a su gusto no fue satisfactoria. O lo puede hacer directamente en las oficinas del Instituto de Transparencia. Este documento lo debe redactar de una forma muy sencilla, debe pedir alguna orientación en el ITEI, que le digan cómo, es difícil, ¿cómo le hace el ciudadano? Bueno, pues a diferencia de otros medios de impugnación en otras materias, en la materia de transparencia se ha privilegiado que el ciudadano tenga la información. En este caso, cuando se interpone el recurso de revisión, que es lo que el consejero ciudadano habla, cuando un sujeto obligado no responde, una autoridad no responde o lo hace mal, en este caso el ciudadano tiene, como decía la licenciada Mónica, la posibilidad de señalar los datos generales, anexar la respuesta y si lo desea, o sea, como una condición de posibilidad, si lo desea, señalar su inconformidad, dónde se equivocó el sujeto obligado, dónde no le respondió. Pero nosotros como instituto de manera oficiosa tenemos la obligación que una vez que el ciudadano acudió con nosotros, revisar la totalidad de la respuesta, revisar la totalidad si corresponde con lo que él pidió, si no corresponde, y nosotros en base a eso determinar. Por eso es que en materia de transparencia, y algo que me gustaría hoy hacer énfasis, es que muchas veces nosotros consideramos, los medios de impugnación en cualquier tema necesitamos un abogado. ¿Sí? Necesitamos un abogado a quien pagarle. Entonces, si tú quieres obtener información y no te la entregaron en una primera instancia, se te hace oneroso poder llegar a impugnar. Sin embargo, en materia de transparencia no es así. Bastará con que el ciudadano acuda, anexe su respuesta, anexe su solicitud, lo que él peticionó, y nosotros de manera oficiosa poder revisar y decir, ciudadano, te asiste la razón,
sujeto obligado, te equivocaste, entrégale lo que le hace falta. En el caso que planteaba el consejero ciudadano, cuando no te responde ni siquiera, bueno, a ver, advertí yo en la revisión que no hay respuesta, no se la diste, autoridad, sujeto obligado, ayuntamiento, secretaría, entrégale la información. El escrito entonces no es algo complicado de llenar, o sea, ¿cómo le hace el ciudadano para llenarlo? Si no requiere abogado, es algo que nada más el ciudadano llena fácilmente, es un formulario, ¿qué es? De manera muy sencilla, incluso el instituto, como parte de sus obligaciones, tiene que emitir formatos que facilitan esta tarea al ciudadano, donde se especifican qué datos se tienen que cubrir dentro de esos formatos, pero es opcional. El solicitante puede hacerlo a través de un escrito sencillo, donde, como les venía mencionando, asiente sus datos, es muy importante, sus datos de identificación, y si así lo desea, ser más específico, pudiera ser, si ese es su deseo, qué es lo que le generó la inconformidad. O sea, sus datos de identificación es que escriba su nombre y que tiene que escribir un domicilio. Puede ser opcional, puede ser su nombre, su correo electrónico o un domicilio donde le puedan notificar. Importante que anexe su solicitud y si hubo respuesta, anexe la respuesta y eso sería todo. Con eso puede hacerlo, también lo puede hacer por vía de correo electrónico o en forma física, ¿verdad? ¿Hay un plazo para presentarlo? ¿Hay un límite? Sí, hay un plazo, la ley nos señala, la ley de transparencia, que son 10 días hábiles. 10 días hábiles a partir de 3 supuestos. El primero es 10 días hábiles a partir de que te notifiquen la respuesta. Cuando hubo respuesta, el sujeto obligado te respondió, bueno, tú tienes 10 días hábiles para presentar el recurso de revisión. Otra puede ser que el sujeto obligado no te haya respondido, ¿sí? Que ni siquiera haya tenido la atención y por diversas causas no te respondió. También tienes 10 días hábiles a partir de que el sujeto obligado debió haber respondido. En este caso, si él tuvo 5 días a partir de la admisión, contarás esos 5 días y dirás en el día quinto, ya no me respondió. A partir del día sexto, tienes 10 días hábiles para presentar el recurso ante, como decía la licenciada Mónica, ante la unidad de transparencia del sujeto obligado o ante el Instituto de Transparencia. Y el tercer supuesto es, hubo notificación, se notificaron la respuesta, pero pasaron 5 días y me entregó la información. A partir de que te entrega la información, también tienes 10 días hábiles para poder recurrir y decir, bueno, la respuesta del sujeto obligado me dijo que me iba a entregar todo. Cuando me entrega la información, yo veo los documentos y digo, ah, caray, pues no me lo entregó completo. Ya tengo, lo puedo ver, la puedo ojear, no está completa, Instituto de Transparencia, vengo en recurso de revisión para que el sujeto obligado me pueda entregar lo que he solicitado. Mónica, nos habías comentado que lo puede presentar también en electrónico. ¿Cómo es? ¿Por Infomex, por correo? ¿Cómo? Normalmente cuando inicia su solicitud de información y hace uso de este sistema, que es un instrumento que está validado por el IFAI, administrado por el órgano garante de aquí en Jalisco, durante todo el proceso de solicitud a través del sistema Infomex, también el mismo sistema genera la opción para poder presentar su recurso en continuidad a los pasos que el propio sistema electrónico está estableciendo. Pero debía haber hecho la solicitud también en Infomex, si sí, no. Sí, en el caso de Infomex únicamente si de inicio se llevó a cabo el procedimiento a través de Infomex. Con independencia de ello, si tuviera alguna complicación para poder seguir continuando con los pasos y presentar ese medio de defensa ante Infomex, el instituto dispone de un correo electrónico, solicitudes e impugnaciones @itei.org.mx, y ese es otro correo electrónico establecido por el órgano garante para poder presentar incluso la que inició en Infomex y por alguna situación técnica le impidió continuar con el procedimiento, lo puede hacer por correo electrónico. Bien, vamos a una entrevista precisamente para conocer cómo están haciendo los gobiernos para dar respuesta a los ciudadanos y cómo los están orientando. En la línea telefónica se encuentra Rigoberto Silva de la Unidad de Transparencia. Tenemos una entrevista que ya está preparada. Adelante. C7 Transparencia. Si nosotros pensamos sobre la percepción que tienen las personas con respecto al funcionamiento del Instituto de Transparencia en el Estado, tendríamos o podríamos pensarlo en dos dimensiones. Primero, sobre la obtención de información y segundo, sobre la calidad de información.
Si nosotros, digamos, consultamos dos estudios de opinión que realizó el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno en 2009 y 2011, observaríamos algunas tendencias positivas. Por ejemplo, que los ciudadanos consultan más en la web sobre la información que les interesa. 2, los ciudadanos acuden más a las instituciones públicas a consultar información. 3, los ciudadanos, aunque se enteran por los medios de comunicación, profundizan sobre lo que ellos, sobre lo que se enteran, sobre los temas que se enteran. Y esas son tendencias positivas sin duda, y corresponden a la dimensión de obtención de información. Pero si pensamos en la calidad de información, entonces la cosa cambia. ¿Y por qué cambia? Porque si bien es cierto es que las personas en términos generales, en su gran mayoría, saben que pueden pedir información y que esa información se les tiene que entregar, lo cierto es que, según estos estudios, solamente el 4% conocen que el instituto puede, digamos, obligar a las dependencias públicas, a través de los mecanismos legales que están diseñados para eso, a que la información, digamos, sea proporcionada, a que la información confidencial sea protegida. Luego entonces, si bien es cierto, podemos hacer un balance positivo con respecto a que las personas conocen su derecho, y eso sin duda afectaría de una manera positiva también, un indicador importante en una democracia. También es cierto es que ahora, digamos, tendríamos que observar en los próximos años el aumento, por ejemplo, de recursos de transparencia, de recursos de revisión o inclusive de revisiones oficiosas, ¿no? Eso, digamos, representaría dos cosas. Una, que las personas efectivamente están consultando información, y 2, que las personas efectivamente están preocupadas por la calidad de la información que reciben y ejercen su derecho hasta las últimas consecuencias. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Ya estamos de regreso en C7 Transparencia. Lo invito a que se comunique con nosotros 3030-5307. El tema de esta mañana: ¿qué pasa si el gobierno no es transparente, no le responde a usted como ciudadano? Francisco. Así es. Bueno, ya hablamos en el bloque anterior cómo presentar nuestro escrito de recurso de revisión cuando el gobierno no nos contesta. ¿Nos pudieran ayudar a comentarnos qué es lo que ocurre después? O sea, yo ya presenté mi escrito, soy un ciudadano, me inconformé, voy con el ITEI, presento el escrito. ¿Qué hace el ITEI con eso? ¿Qué sigue? Hay un procedimiento interno dentro del órgano garante en donde se asignan a las ponencias de los 3 consejeros que forman el órgano máximo de este instituto con su personal. Se van turnando en orden alfabético estos recursos y cada ponencia tiene por obligación que estar revisando todo el procedimiento, revisar de qué se está doliendo la persona que está inconforme, el solicitante, de qué se duele, analizar la normatividad, hacer una serie que dentro del aspecto legal se le llaman diligencias, ciertas actividades que realiza la misma ponencia para hacerse llegar elementos a efecto de verificar hasta qué punto este procedimiento de acceso a la información se hizo correctamente. ¿Cuál es la versión que tiene, en este caso, el ente de gobierno respecto de ese asunto en particular? Una vez que el órgano garante le informa, le avisa que de ese procedimiento de acceso a la información se presentó un recurso de revisión. ¿Cuál es tu pensar respecto de ese procedimiento que realizaste? De la misma manera, el solicitante todo el tiempo está enterado de cuál es el curso que sigue este procedimiento. Y se hace, por conducto de los secretarios relatores, se hace un proyecto de resolución donde determina el órgano garante si efectivamente se menoscabó este derecho de acceso a la información del solicitante y emite una resolución donde en un momento dado pueda requerir por la información nuevamente, con un plazo establecido, que puede ser hasta de 10 días. Entonces, más o menos este sería el procedimiento. Sí, algo también importante es que dentro de este procedimiento nosotros llamamos a la autoridad. Y cuando el ciudadano presenta un recurso de revisión, le hablamos al gobierno, ya sea municipio, secretaría, gobierno del estado, y le decimos: oye, ven, alguien se está inconformando de que no le entregaste la información. Lo que hacemos al llamarlo es decirle: te voy a dar 3 días para que tú
manifiestes lo que tú quieras y me digas si se lo entregaste, si no se lo entregaste, y si no se lo entregaste, ¿por qué no se lo entregaste? ¿Qué te motivó a no entregárselo? Pero le concedemos un plazo de 3 días. La idea es que la autoridad, el gobierno, pueda estar también en el recurso de revisión, darle la intervención para que él tenga la oportunidad de señalar lo que él tenga, pero nosotros lo llamamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emitamos una resolución, como ya dijo la licenciada Moni, cuando ya hayamos desahogado todo el procedimiento con sus pruebas, con sus etapas, que es un procedimiento muy rápido, realmente eso se escucha con muchas palabras, pero estamos hablando, dice, la ley nos dice que hasta 10 días hábiles podrá ampliarse si hay otra diligencia adicional, pero aproximadamente ese es el plazo. El sujeto obligado, la autoridad de que esté en el procedimiento, cuando haya una resolución, bueno, no será extraño, ¿no?, de que haya una resolución del instituto donde diga ayuntamiento tal, entrega la información que no entregaste desde un principio. Entonces, el hecho de poderlo llamar al procedimiento permite que también la autoridad esté enterada del procedimiento y cuando podamos emitir una resolución, esté enterado, ¿no? Totalmente. Si es peligroso entregar la información, también que lo diga, ¿no? Que diga la autoridad, oye, no, esa no la entregué porque causaría algún problema público el entregarla y esa la tengo ahorita momentáneamente reservada, ¿no? No la puedo dar, o es dato personal, ¿sí? O sea, es un dato de otra persona que no se lo puedo dar a un tercero, ¿no? Antes de continuar con la charla, saludamos en la línea telefónica a Noé García, de la Unidad de Transparencia de Ciudad Guzmán. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Francisco. Noé, ¿cómo estás? Muy buen día, consejero. Muy bien, aquí trabajando en Ciudad Guzmán, a sus órdenes. Gracias, Noé. Efectivamente, son ustedes una de las unidades de transparencia que más trabaja. Y bueno, pues yo quería consultarte primero en el trámite que haces de las solicitudes de información. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a que el ciudadano, si no está conforme con la respuesta que le das, qué es lo que sigue, ¿no? El tema de que pueda acudir a un recurso ante nosotros, ante el ITEI, ante el órgano garante. Sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros como unidad de transparencia estamos obligados a orientar al solicitante, pues desde el momento en que llega aquí a la unidad de transparencia. Entendemos que para empezar, a lo mejor la mayoría de los ciudadanos no saben ni siquiera que existe ese derecho a la información, ¿no? Entonces, muchas veces nos llegan aquí derivados de otras dependencias municipales y bueno, les dice, bueno, esta información se las pueden entregar en la unidad de transparencia. Cuando llega el ciudadano, bueno, pues llega con un desconocimiento de siquiera cómo va a hacer ese trámite, ¿no? Entonces, nuestra obligación de primera entrada es atenderlos, orientarlos, o sea, de todo el derecho que tienen a conocer información pública en posesión de este sujeto obligado de este municipio. Y bueno, pues una vez que se le entrega la información, se le hace saber también que existe el recurso de revisión en caso de que no quede conforme con la información que le fue entregada. Ese es un procedimiento. Y bueno, en dado caso de que también, o sea, no quedara conforme con la situación o que existiera alguna responsabilidad de alguno de los servidores públicos, pues compete efectivamente al Instituto de Transparencia, ¿sí?, indagar precisamente si se cumplió con la atención de ese derecho a la información o hubo alguna mala atención por parte de algún servidor público. Noé, y si el ciudadano no está conforme con la respuesta, ¿él puede quejarse o interponer en este caso su recurso contigo mismo? Sí, claro. Nosotros estamos obligados a recibirles el recurso de revisión. Incluso nosotros tenemos aquí preparados ya formatos donde le podemos recibir el recurso de revisión y derivarlo al Instituto de Transparencia para que sea el propio instituto quien determine, o sea, hasta dónde es el alcance de ese recurso que está interponiendo el ciudadano, ¿no? Y si nos mandan todo, ¿verdad? No hacen trampa ahí y de pronto se quedan guardado un recurso. No, hasta eso, o sea, la atención que tenemos por parte del instituto siempre ha sido muy orientadora, entonces pues no nos da miedo atender ese tipo de recursos, más cuando sabemos, o sea, en la unidad de transparencia nuestro principio es precisamente pues la mínima reserva y la máxima publicidad, ¿no? Entonces tratamos, o sea, de orientar al ciudadano y también a los servidores públicos, ¿no? Porque a veces también la falta de entrega de información, a veces es también por falta de desconocimiento del mismo servidor público, ¿no? Entonces quedamos aquí en medio, pero sabemos que la
la justificación de nuestra existencia como unidad de transparencia pues tiene que ver con el derecho a la información de los ciudadanos y tratamos de atender precisamente esos temas, ¿no? Bien, gracias Noé García por atender esta llamada y por darnos este panorama de lo que está pasando en esta unidad de transparencia de Ciudad Guzmán. Muy buen día. Un gusto, muchas gracias, saludos al consejero, a sus invitados, estamos muy al pendiente de los temas de transparencia y es un gusto poder estar participando con ustedes. Buen día. Gracias. Gracias, Noé. Continuamos con la entrevista con nuestros invitados, el licenciado Otoniel y con la licenciada Mónica. ¿Habrá recursos de revisión que no lleguen a la autoridad porque el órgano del ITEI dice, pues sí se le dio toda la información al ciudadano, aunque el ciudadano diga que no? Bueno, sí llega el recurso al órgano garante y el órgano garante es el que determina si realmente fue correcta la respuesta que se emitió en su momento. Hablaba el consejero muy oportunamente que sí hay casos excepcionales donde determinada información por obligación, en este caso, a contrario, no se puede proporcionar. Se trata de información que, de acuerdo a la ley, la catalogan como información reservada, información restringida por razones de atenta contra la seguridad del Estado o son procedimientos que están en una etapa de sustanciación, es decir, no han concluido y se puede generar una serie de perjuicios que afectan a la sociedad en general o al objetivo que persigue ese ente de gobierno, por lo cual esas razones, de acuerdo a la ley y sobre casos muy excepcionales, se puede restringir. Además, claro está, de los datos personales en general, ¿verdad? Es correcto. ¿Y esto se le explica al ciudadano de manera por escrito o se le dice, como ahorita nos lo está comentando, para que quede claro al ciudadano por qué no le llegó esa información? Hay un procedimiento que se ha establecido en la ley. Con independencia de ello, nosotros siempre estamos abiertos ante la ciudadanía, ante los solicitantes inconformes, que le llamamos recurrentes, porque están recurriendo ante el órgano garante porque les fue negada una información que a juicio de ellos no se la debieron negar. Y permíteme, Mayra, aprovechar este espacio para hacer una invitación a todos los que nos están viendo en televisión, que estamos a sus órdenes en el teléfono 3630-5745, precisamente para cualquier duda en este sentido. Entonces, quiere decir que llegan a una resolución en donde le dicen al ciudadano si tuviste la razón o no tuviste la razón, o en parte sí, en parte no, Otoniel. Sí, así es. Tendremos que emitir una resolución para que efecto que el ciudadano sepa qué pasó con su inconformidad, le haya asistido la razón o no la haya tenido, pero el ciudadano debe tener una resolución, una respuesta del instituto donde le diga tuviste la razón, no la tuviste, y no solo eso, los fundamentos, los motivos en los cuales la resolución se encuentra sustentada, ¿no? Este tema de los medios de impugnación me parece que es muy importante porque la información pública, pues es información, la ley lo dice, es información de dominio público que lo tiene el Estado, pero su titularidad reside en la sociedad, ¿sí? Es decir, muchas autoridades se confunden pensando, muchas dependencias se confunden, autoridades pensando que la información es de ellos. Y cuando un ciudadano se las pide, dices, no te la doy porque tengo estos motivos que muchas veces no se encuentran justificados, otros sí, pero creen que la información es de ellos. Y sí, la información ellos lo poseen, lo generan, lo administran, pero la información es de la sociedad y dice la ley, y la sociedad podrá pedírsela en el momento que así lo considere. De ahí que el recurso de revisión, que es el medio que hemos estado explicando, sea un mecanismo para que el ciudadano pueda obtener la información aún y cuando en una primera instancia la autoridad le haya negado la información. Ya como lo dijeron, nosotros haremos ese análisis y revisaremos si es información efectivamente susceptible de ser entregada, porque en principio toda información es pública, ¿sí? Toda información es pública, pero hay excepciones a la entrega, que sea información reservada o confidencial, datos personales o información que necesita ser protegida. Como los planos de una cárcel, ¿no? Yo supongo que no, es una información que sí es pública, porque se paga con recursos públicos, pues ni modo que los den, ¿no? Pero en cambio sí nos pueden decir cuánto costó hacer la cárcel, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando en el gobierno tiene obligación no solo de darnos la información, sino también de tenerla publicada para que no tengamos que pedirla? Lo platicamos con nuestros siguientes invitados después de la pausa. Francisco, ¿te parece? Momento Claro de que despedir a nuestros invitados. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias por la Mónica, muchas invitación. gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más temas de su interés.
C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias, que continúa con nosotros en C7 Transparencia. Tenemos invitados, la licenciada Andrea Zarzosa, directora de Planeación del ITEI. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Contreras, director jurídico del ITEI. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bien, fíjense que en el bloque pasado que tuvimos a nuestros compañeros relatores, nos quedó pendiente un tema. ¿Qué pasa cuando el gobierno, la primera parte fue cuando el gobierno no responde, y lo que nos queda pendiente es, ¿y qué pasa cuando el gobierno, teniendo la obligación de tener información publicada, para que sin necesidad de pedirla nosotros la podamos ver, qué es lo que pasa si no lo hace? ¿Qué puede hacer el ciudadano si va a una página web, busca información que debe estar publicada y no está? ¿Quién me puede hablar al respecto? Bien. Básicamente yo me regresaría un poco a, digamos, cuáles son las principales obligaciones en materia de transparencia, protección de datos y que garantiza el instituto, que son básicamente dos, ¿no? Decíamos, una es que la gente tenga acceso a la información que se genera con recursos públicos o que obra en una institución pública, y la otra es, digamos, que se atiendan solicitudes de información expresas y además que se protejan los datos personales. Entonces, en cualquiera de esas tres posibilidades, de esas tres garantías a las que nosotros en el Instituto de Transparencia dedicamos nuestras energías, pues puede haber inconformidades, ¿no? Estamos hablando ahorita del caso de que existe una inconformidad de parte de alguien porque no se publica cierta información fundamental. En ese caso existe un recurso legal que se interpone por el que detectó la falta de la información, que se llama el recurso de transparencia. Es decir, ante estas tres obligaciones que protege la ley y protege el instituto, existe la manera de inconformarse por parte del solicitante o el de la persona que requiere la información que no se está publicando. Entonces, se interpone, el solicitante interpone este recurso que sigue un proceso ordinario al interior del instituto, que ya explicaron previamente, donde se manda llamar a las autoridades, es decir, se hace un procedimiento más o menos judicial, y finalmente el instituto, el Consejo en Pleno, determina si existe una falta o no, ¿no? Es decir, si efectivamente la información tenía que estar publicada y no estaba, etcétera. En ese momento donde el Instituto de Transparencia determina que se tiene que estar publicando una información que no está, entonces se le advierte a la autoridad que tiene un periodo determinado para que cumpla con esa obligación. Y en caso de que no cumpla, pues entonces se procede a ya interponer lo que es materia de esta comunicación que estamos teniendo ahora con la ciudadanía, que es decirle que ante el incumplimiento de la ley en cualquiera de las facetas o de las obligaciones que tienen las autoridades en estas materias, pues existen sanciones al incumplimiento, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad de la situación, digamos, o de la determinación después del estudio que determine el Consejo, bueno, pues se determinará la sanción correspondiente, ¿no? También el ciudadano llena algún formato, va al ITEI, puede acudir con la propia autoridad. ¿Qué pasos debe de seguir cuando se entera de que no está publicada esa información? Bueno, en este caso, la interposición del recurso de transparencia es a través de una denuncia que efectivamente se puede llevar a cabo por escrito. Y de esa manera es como se inicia el trámite de este recurso, es a manera pues de una denuncia, no porque haya una afectación directa al particular, sino porque éste percibe que haya alguna vulneración a la ley en cuanto a que no aparece publicada la totalidad de la información que es obligatorio publicar por parte de los entes públicos, de los sujetos obligados, denominados así por la ley, a todas aquellas entidades que están obligadas precisamente, aunque se oiga muy redundante esto, a hacer la publicación de información sobre todo de tipo fundamental, que es toda la información relativa a la gestión pública, la relativa a la cuestión financiera, que es algo primordial, diría yo, en esta materia, el que los entes públicos publiquen en qué utilizan los recursos que reciben y en qué los utilizan, y esto
pues es algo que cualquier ciudadano puede percibir cuando hace alguna búsqueda de algún dato que necesita para algún trámite, o simplemente por cuestiones académicas, o simplemente por el simple ejercicio del derecho que tiene de saber qué es lo que está desarrollando, qué es lo que están haciendo sus autoridades. Hace una búsqueda, encuentra que no está esa información que él está interesado en obtener, y entonces puede denunciarla ante el instituto para que se tramite el recurso de transparencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si se detecta que el gobierno efectivamente no publicó durante el desahogo de este recurso, o en el otro recurso, el recurso de revisión, se detecta que el gobierno no le entregó la información? ¿Qué es lo que sigue ahí? El instituto ordena, ya vimos en los dos casos, en la resolución, entrega la información o publica la información. Pero ahí se queda, o sea, ellos, el instituto nada más ordena eso, y luego, si ocurre o no ocurre, ¿cómo le hace el instituto para que efectivamente el gobierno haga lo que debe hacer, lo que le ordena el instituto? En estos casos se puede percibir que hay infracciones que pueden llegar a cometer pues los servidores públicos, que son los responsables directamente de hacer la publicación de la información o de entregarla. Y puede ocurrir que estemos ante una infracción a la ley. La propia ley de transparencia contempla una serie de conductas que son catalogadas como infracciones a la ley o que se estiman contrarias a ella. Puede percibirse entonces que esta no entrega de información o esta no publicación de información es constitutiva de responsabilidad administrativa, y viene lo que es el procedimiento de responsabilidad administrativa. Que, ojo, una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta es que estos procedimientos no son procedimientos de responsabilidad de servidores públicos en estricto sentido, sino que la responsabilidad está prevista para el caso de cualquier persona física, con independencia del carácter que tenga, pero que haya estado o sea responsable o haya estado implicada en la no entrega de información, en la obstaculización de la publicación de la información, que pues tenga una directa intervención en esta no publicación de la información. De esta manera tenemos un procedimiento que es un procedimiento sancionatorio que va a culminar con la imposición de una sanción. Aquí quiero aclarar que también hay otro tipo de sanciones, por así decirle, que también se aplican por parte del instituto dentro del trámite de los recursos. Y ahí es donde tenemos que son las medidas de apremio, que son más bien medios que se esgrimen por parte del propio instituto para hacer efectivas sus resoluciones cuando hay casos de cierta resistencia por parte de los servidores públicos a acatar estas resoluciones. Pero ahí hablamos de amonestaciones, hablamos también de multas y hablamos hasta de arrestos. Pero en cuanto a las sanciones propiamente dichas, es donde tenemos en los procedimientos de responsabilidad administrativa la imposición de las mismas, y es un procedimiento en el que se le permite al servidor público o a la persona que está sujeta a proceso que desahogue pruebas, que aporte datos, que puedan dilucidar si hay alguna justificación para no haber entregado esa información o por no haber hecho la publicación. Porque puede haber algunas situaciones que lleven a que efectivamente no haya una responsabilidad de parte de la persona cuya presunta responsabilidad se desprende del propio estudio de resolución del recurso, ¿no? Perdón, Jorge, pero entonces, ¿se le sanciona 2 veces al funcionario? ¿Cómo es este asunto? No, lo que hay es que en el caso de las medidas de apremio es cuando tienes ya la resolución dictada en el recurso de revisión o en el recurso de transparencia, por ejemplo, y ha habido y se ordena pues a la autoridad que cumpla con los dictados de esta resolución. Cuando ha habido una resistencia a cumplir es cuando se ordena hacerle una amonestación pública porque no la entregó en un primer momento, y ya se le vuelve a requerir porque entregue la información o porque haga la publicación. Cuando hay una resistencia a cumplirla es cuando se viene a establecer para tratar de forzarlo pues a que cumpla, se sigue un grado más arriba, que es a través de de una multa, una sanción económica,
una sanción económica que ahorita viene a nos ser de dice 20 a 100 días de salario mínimo. Sí. Era la parte que ahorita platicamos a cuánto ascienden estas multas y cuántas se han aplicado. Antes vamos a la línea telefónica con Sergio Velasco, nos tiene información sobre la última sesión del ITEI. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. ¿Qué tal, Mayra? Buenos días y buenos días al público de C7 Transparencia. Efectivamente, para informarte que durante su última sesión ordinaria, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI, impuso una amonestación pública a Alberto Díaz Maciel, quien es director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Agualulco, el Mercado, y quien no entregó la información solicitada por un ciudadano. Esta sanción se determinó debido a que el director de seguridad de ese municipio incumplió su obligación de difundir información pública bajo el argumento de que la unidad de almacenamiento que contiene los datos requeridos se encuentra dañada, y por dichos hechos, pues el servidor público tendrá un plazo de 5 días hábiles a partir de que surte efectos la notificación para que entregue al ciudadano la información solicitada. Sin embargo, uno de los puntos más importantes en la sesión de este miércoles pasado es que durante la 39ª sesión ordinaria, pues se aprobó solicitar a la Fiscalía General del Estado que presente un informe solicitado por un ciudadano en el que se pide se detallen diversos puntos como el número de homicidios en los que se detuvo al infractor por año, cuántos homicidios se han consignado por detenidos al año y cuántos homicidios fueron sentenciados condenatoriamente en el detenido, consignándolo también de acuerdo a su sentencia, entre otros informes solicitados. Es decir, se le está diciendo a las autoridades policíacas o a la principal autoridad, la Fiscalía General del Estado, que dé datos de todos los estadísticos de los homicidios que se han registrado en nuestra entidad en el último año. Y al respecto, bueno, la presidenta del Consejo del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco, explicó que si no existe una verdadera comprobación del daño que causa revelar dicha información, pues la autoridad está obligada a proporcionársela a los ciudadanos. Dice, ya sea ponerla a disposición del ciudadano en caso de que no se encuentre generada, o bien que se lleven a cabo informes para entregarlos a los ciudadanos. Finalmente, dice la presidenta del Consejo del ITEI, que la institución está trabajando de manera cercana con las instancias de seguridad en el Estado, con la intención única de que se encuentren formas para mantener a los jaliscienses totalmente informados. Es lo que aconteció en la última sesión del ITEI celebrada el miércoles pasado y que le estamos informando al público de C7 Transparencia, Mayra. Bien, gracias, Sergio, buen día. Gracias, que tengas Sergio. buen día. Gracias. Momento de irnos a la pausa, regresamos con más. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Seguimos en C7 Transparencia. La presidenta del ITEI dictó una conferencia en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia. Esta información la tiene Lorenza Torres. Lorenza, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Mayra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, consejero. Buenos días a nuestros invitados en el estudio. Les saludo con gusto y les comento que en días pasados, efectivamente, la presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco, presentó su conferencia magistral llamada Los Principios de Transparencia y la Reforma Constitucional. Ante los 80 asistentes a la conferencia, la presidenta del ITEI habló sobre la transparencia y el avance que ésta ha tenido en Jalisco durante los últimos años. La titular del Instituto de Transparencia comentó que la primera ley de transparencia que se emitió en el Estado de Jalisco en realidad trataba solo de buenos deseos, ya que no fue tomada en cuenta en su tiempo, y recordó que fue hasta el año 2005, con el nacimiento del ITEI, cuando el tema de la transparencia comenzó a permear en el Estado. Durante su conferencia impartida en la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mariano Azola Rivera, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, Cintia Patricia Cantero Pacheco explicó que el ITEI, al ser un organismo autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene entre sus funciones promover y difundir los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, además de resolver las inconformidades que se susciten en el ejercicio de estos derechos. Eso fue todo por parte de la presidenta. Ese es mi reporte, Mayra. Gracias, Lorenza. Buen día. Hasta luego. Muy bien. Gracias, Lorenza. Vamos con una pregunta del público. Es de Gaby, de la colonia Huentitán. Nos comenta, tengo una hermana que ya se jubiló en enero de este año. Es maestra. Ella tiene derecho a un concepto denominado gratificación magisterial, más parte proporcional de aguinaldo, y hasta la fecha no ha cobrado nada en Secretaría de Educación, ni en Finanzas le dan respuestas sobre este pago, pero el documento que ella recibió dice que vence en enero del 2015. ¿A dónde o con quién puede acudir para arreglar esto? Pues nadie sabe darnos una respuesta o qué procede, por favor. Bueno,
No sé si quieran ustedes dar alguna respuesta o simplemente decirle que puede acercarse con el Instituto de Transparencia, le apoyamos en redactar su solicitud de información para dejarlo más claro, el número telefónico que ya proporcionaron hace rato mis compañeros, no sé si lo están pasando en Súper de aquí, pero es el, si mal no recuerdo, 3630-5745. Búsquenos. Allí alguien en el instituto le va a orientar respecto a cómo hacer su solicitud de información para que se la contesten de manera puntual. En menos de 15 días seguramente tendrá una respuesta. Porque lo que está pidiendo la señora es información. Es orientación de cómo hacer un trámite. Sí, nosotros evidentemente no le vamos a decir cuál es la respuesta, no la sabemos en el ITEI, pero le vamos a apoyar a que sepa preguntar a la autoridad y finalmente la autoridad le pueda responder, ¿no? Incluso hasta se puede ir a un recurso de revisión. Si la autoridad no le contesta, por supuesto, sería un recurso de revisión de los que ya hablamos en el primer bloque. Muy bien. Nos quedó pendiente el tema de las sanciones. ¿Cuántos son los montos de las sanciones para esos sujetos obligados que no dan? Bien, sí. Quiero dejar en claro, bueno, que el Instituto de Transparencia, ciertamente una de sus principales funciones, sino que la principal, es verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen todas las autoridades en materia de transparencia. En cuanto una de esas autoridades no cumpla con cualquiera de las obligaciones que tiene en esta materia, bueno, pues se abre todo un procedimiento y se determina finalmente sancionar a esa persona. En el presente año, el Instituto de Transparencia ha interpuesto un total de 77 medidas de apremio o sanciones. Entre las medidas de apremio y sanciones que se pueden se pueden aplicar a un servidor público que ha incumplido con cualquiera de las obligaciones en materia de transparencia, pues está desde la amonestación pública con copia del expediente, que esa es una medida de apremio. La segunda es una multa de los 20 a los 100 salarios mínimos, y en una tercera ocasión donde se sigue incumpliendo con la resolución del Consejo, bueno, pues ahí ya se procede a un arresto administrativo y a una denuncia penal ante las autoridades judiciales que seguirá su curso. En cuanto a las infracciones, es decir, las sanciones que se interponen por una infracción a la ley en cualquiera otra de las obligaciones, pueden ser administrativas u organizativas, que tienen las autoridades, bueno, se interponen multas que van de los 10 días de salario mínimo a los 1000 días de salario mínimo. De tal manera que el Instituto de Transparencia interpone básicamente 3 sanciones. Una es de menor, digamos, importancia o cuantía que la anterior, y la primera sería, como les decía, la amonestación pública, la segunda la multa económica, y finalmente el arresto administrativo y la denuncia penal. En este sentido, el Instituto de Transparencia lo que ha tratado es de informar a la ciudadanía de una manera clara, donde cualquier persona pueda obtener esta información, poner a disposición de la ciudadanía una herramienta que le permita conocer quiénes son las autoridades que están incumpliendo con cualquiera de las obligaciones en materia de transparencia, se deriven de lo que se deriven, y por otro lado, que la gente tenga esa herramienta para que pueda evaluar a sus autoridades, ¿no? Es decir, nosotros estamos poniendo a disposición de la ciudadanía una herramienta sencilla donde se puede dar cuenta cuáles son las autoridades que están incumpliendo y con quién están incumpliendo. ¿Cómo podemos acceder a este padrón de sancionados, de autoridades sancionadas en el estado de Jalisco? Es sumamente sencillo. Hay que entrar a la página de internet del Instituto de Transparencia, que es www.itei.org.mx. Ahí encontrarán un banner sumamente visible porque está en rojo, y que tiene una frase donde dice, eres funcionario público, cumple con la transparencia, no te quemes, ¿no? Se puede acceder ahí e inmediatamente se despliega una serie de aparatos de búsqueda que le permiten a cualquier persona que no tenga información saber quiénes son los que están sancionados, y ahí puede elegir, oye, yo nada más quiero saber de los ayuntamientos, o quiero saber por nombre del sancionado, o quiero saber por cierta autoridad, o de plano quiero saberlos todos, ¿no? Entonces se despliega esta pantalla que es sumamente sencilla de elegir, y ahí vamos a tener información relevante y no jurídica, sino para que cualquier persona la entienda.
¿Y ahí qué información se está presentando? Bueno, pues la básica. ¿Quién es el funcionario que se sancionó? ¿Cuál fue la sanción que se le impuso? ¿Cuál fue el motivo que ocasionó esa sanción? Es decir, si es porque no publicó información o porque no la entregó o cometió una infracción a la ley, etcétera, etcétera. Si ya cumplió o no con esta sanción, ¿no? Entonces, básicamente la información que se despliega es muy sencilla. En esta última parte de si ya cumplió o no la sanción, está presentado de una manera un poco lúdica, ¿no? Es decir, si una autoridad está sancionada con una amonestación, se despliega una flama amarilla, ¿no? Que es, digamos, como el menor de las sanciones que prevé la ley. Si ya es una multa, se despliega naranja, cosa que de primera instancia visualmente podamos ver qué tipo de incumplimiento, si es grave o no grave. Y finalmente, si es un arresto administrativo, pues la flama está en roja. Pero en todo caso, si el funcionario público ya cumplió con la sanción, se despliega en lugar de estas flamas un extintor verde, donde se puede ya de entrada saber si ese funcionario público no cumplió. Si una persona quiere más información acerca de ese caso, es cuestión solamente de darle clic a ese renglón y se despliega mucha más información, como el cargo del servidor público, cuál fue la información que no entregó, con qué fecha cumplió al entregar la información o no entregarla, etcétera. Es decir, que está una información muy clara, muy sencilla, en una herramienta que es de acceso para toda la gente y que ciertamente invitamos a la ciudadanía a que la conozca. ¿Por qué la conozca? Bueno, pues finalmente para que conozca qué autoridades están incumpliendo con la ley de transparencia y finalmente tengan elementos suficientes que les permitan hacer un ejercicio de rendición de cuentas o de evaluación del desempeño de las autoridades, ¿no? Lo que nos estás diciendo, Andrea, sin duda es importante, que no es cualquier cosa el que las autoridades se nieguen a dar esa información o que publiquen, que las sanciones de verdad pues son altas, incluso el arresto que nos mencionas. ¿Se ha llegado a esta instancia? Tenemos un caso que ahora mismo está publicado y que se puede consultar, un caso en el que se cumplió con un arresto administrativo, creo que fue de 12 horas. En ese caso ya está el extintor verde porque la presidenta municipal cumplió a cabalidad con esta sanción, pero ciertamente es una herramienta que sí nos da información relevante para la toma de decisiones como ciudadanos, pero también quiero darles un dato importante. De esos 47 sanciones que ya están publicadas ahí, el 80% ya están cumplidas. Bien, pues estamos llegando al final. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Francisco. Mayra, muchas gracias. Gracias a ambos, Jorge, Andrea. Ha sido muy ilustrativo y pues los invitamos a que usen el Instituto de Transparencia para que puedan acceder a la información pública, a que vean el padrón de sancionados. Les recuerdo el número del instituto, 3630-5745. Así es que los esperamos ahí con sus dudas, sus críticas, sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. C7 Transparencia.